Yo soy Manuel Franco y el día de hoy hablaremos sobre Santa Rosa, la primera santa del Nuevo Mundo. Cuando hablamos del Nuevo Mundo, incluido sea todo Norteamérica, es toda América. Quizás para comenzar sería muy bueno hablar algo sobre en qué contexto nació Rosa de Lima. Rosa de Lima nace en tiempo del Virreinato del Perú. Y en aquel entonces, en el siglo XVI, el Virreinato del Perú vivía un auge doble. Un auge económico, pero al mismo tiempo también un auge espiritual. Al punto que Lima fue considerada una ciudad monasterio. ¿Por qué? Había más de 40 templos y al año se celebraban más de 300.000 misas. Habían 25.000 habitantes. De los 25.000 habitantes, el 10% eran prácticamente sacerdotes religiosos, religiosas, monjas, algunas de clausura, pero había mucha gente dedicada concretamente al aspecto espiritual, ¿no? Y de un modo muy especial a aquellos religiosos o religiosas de clausura. Se ha hablado de Lima no solamente que en aquel entonces era una ciudad de los reyes, sino era también una ciudad de los santos. Aquí se santificaron muchos otros, no solamente Rosa de Lima, estuvo también Toribio de Mogrovejo, San Francisco Solano, Fray Martín de Porres, el beato Juan Macías, todo un conjunto que son de la misma época. De algún modo u otro todos ellos se conocieron, sobre todo Rosa de Lima y Fray Martín de Porres. Lima era una ciudad profundamente religiosa. No hay que olvidar, es la época del incanato, es prácticamente como para el Perú ha sido la Edad Media dentro de la historia. No necesariamente era una ciudad moderna, más bien estaba más anclada, tanto que Santa Rosa bebió toda esa espiritualidad del tiempo de la Edad Media, y por eso lo vamos a ver como cuando imitaba santos de ese tiempo, del siglo XIII. Sobre todo, trató de imitar mucho a Francisco de Asís y también Santa Catalina de Siena. Y lo imitó especialmente porque ambos trataron de imitar a Jesucristo. ¿En qué? En los dolores, en la pasión, en el padecimiento. Francisco de Asís tuvo el privilegio aún de tener las llagas de Jesucristo en su cuerpo. Era tanto el deseo de ser similar a él. Y eso es lo que Rosa de Lima en ese contexto va a crecer, es lo que va a escuchar, y luego algo de eso va a reproducir en su vida. En aquel entonces la religiosidad era tan alta que, aparte de los religiosos, existían también las famosas cofradías. Las dos primeras cofradías fueron impulsadas por los indígenas. La tercera y cuarta cofradía fue impulsada por los esclavos, y la quinta y sexta fue impulsada por los criollos. Pero aparte de eso existían también las órdenes religiosas, tenían lo que se denominaban las terceras órdenes. Y Rosa de Lima adoptó sobre todo el ser o vivir como una religiosa, siendo laica. Ella no era religiosa, ella no vivía en convento, ella vivía en su casa, pero con un estilo de vida muy similar a las religiosas. Tercera orden a la cual pertenecía. Cuando hablamos de Santa Rosa de Lima es muy importante, por lo menos brevemente, ver en qué momento aparece ella. Ella nace en Lima y nace el 30 de abril de 1500
1986. Tuvo 3 hermanos, ella era la cuarta. Su padre era Gaspar Flores y su madre era María de Oliva. Es interesante notar que en las raíces de Rosa de Lima, ¿no?, su papá era un arcabucero de la corona, estuvo en la captura de Túpac Amaru. Entonces podemos pensar de qué manera ella debe de haber escuchado muchas de las historias, y lo que se ve a lo largo de su vida es que ella se identificó probablemente mucho más con los indígenas, aunque los mismos esclavos, aunque ambos los quería, pero esta identificación, porque también ella tenía raíces indígenas por parte de su abuela. Le pusieron como nombre Isabel Flores de Oliva. Pero desde muy pequeña llamó muchísimo la atención, sobre todo a su madre. Un día que la vio ahí en la cuna, la vio tan hermosa, tan bonita, tan chaposa, como si fuera un pétalo de rosa, y a partir de aquel entonces ella dijo, ¿verdad?, la voy a llamar Rosa, a pesar de que su abuela no quería. Su abuela quería que se llamara Isabel como ella, pero su madre en ese sentido se impuso y le comenzó a llamar Rosa, y con el tiempo le fueron llamando Rosa de Santa María. Y esto viene cuando es confirmada por el arzobispo de Lima, el arzobispo Toribio de Mogrovejo, que también se santificó, llegó a ser santo también aquí en nuestras tierras. Y él le gustaba mucho más el nombre de Rosa, y así se le llamó en el resto de su vida. Un punto muy importante y que llama bastante la atención es la decisión de ella a los 5 años prácticamente. Hace voto de castidad, tan pequeñita, y sin embargo quiso que su vida fuera del Señor. Es bien difícil a esa edad, pero ella tenía un atractivo muy especial por todo lo espiritual. Y lo iba manifestando, tanto que tenía muchos contratiempos con su mamá, porque veía que ella no era una niña corriente, no se alimentaba como todas, no dormía como todas, pasaba muchas horas rezando, iba todos los días a la iglesia, sentía muchas ganas también de hacer penitencias, y todo esto le llamaba la atención, y sobre todo que era a medida que iba creciendo, era una niña que no le llamaba la atención los varones, al contrario, quería apartarse porque se sentía que el único dueño de ella era Jesucristo, de quien ella se había enamorado profundamente desde muy temprana edad. Rosa de Lima es una santa muy especial. Cuando pensamos en ella, decíamos, ¿verdad?, ¿cómo es que vivía? Vivía una vida muy sencilla. De un lado, no se levantaba muy temprano, pero levantaba temprano y ya estaba rezando, iba prácticamente a la iglesia todos los días, escuchar misa, y 2 veces por semana comulgaba. Y los días que comulgaba no comía esos días. Solamente era pan y agua. Era una niña demasiado madura para la edad que tenía. No le gustaba jugar con muñequitas, porque, bueno, ella estaba, como diríamos hoy en día, en otra onda. A él le interesaba Jesucristo y conversaba mucho con él, pero con un Jesucristo niño, el que está en los brazos de la Virgen. Frecuentemente hablaba con él de día, unas veces de noche, otras veces con el Cristo adulto, el que está crucificado. Y pensaba demasiado en los dolores de Jesucristo, y por eso es que ella, desde muy temprana edad, escogió una vida de muchas
mortificaciones, sacrificios, usaba cilicios, en el cuerpo cadenas ahí con púas debajo del vestido, que le producían lógicamente algunas heridas, ¿no? Con el objeto de experimentar los dolores que Jesucristo tuvo, sobre todo durante su pasión. Desde este punto de vista, pues, no era una niña muy común, pero sin embargo, a pesar de que uno diría cuando lo comienza a informarse sobre la vida de ella, que ella prácticamente como que no pisaba tierra, pero no es así. Ella pisaba mucho el cielo porque estaba muy atraída por el Señor, y por eso es que rezaba, por eso es que meditaba, por eso es que diariamente rezaba el rosario, pero al mismo tiempo también solía hacer todas las labores de casa muy temprano, solía cocinar, y no solamente cocinar, también se ocupaba, no tenía muchos hermanos y tenía que cuidar de muchos de ellos porque el dinero no alcanzaba, ¿eh? Entre todos mínimamente serían unas 15 personas, ¿no? En el hogar. Entonces ella trabajaba bastante y hacía trabajos de costura hasta muy altas horas de la noche, y solamente cuando terminaba, recién prácticamente en la noche, a partir de las 12 hasta el amanecer, se dedicaba a la oración. Era tanto que para no dormirse había puesto un clavo ahí en la pared y se amarraba el cabello para que el sueño no la venciera. Era ingeniosa para dedicarse sobre todo a la oración, porque ella disfrutaba también, porque eso es lo que significa una persona profundamente espiritual, tanto que no le interesaba tanto pues la parte exterior, tanto que un día, verdad, cuando notó que por el atractivo que tenía, ella la seguían los muchachos y había uno que quería casarse con él, y entonces para no ser tan atractiva se cortó su cabello, prácticamente se desfiguró un poco para desanimarlo, porque él quería quería dedicarse al Señor, y eso con cuerpo y alma, día y noche. Por eso cuesta un poquito en nuestro mundo, donde, bueno, nos interesa más todo lo que es la alegría, el contento, la distracción, todo eso. Cuesta a veces entender un poco a Santa Rosa, que gustaba más el dolor, el sufrimiento, las mortificaciones y todo esto, y entonces está un poco en contra de todo lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, donde el cuerpo se ha sobrevalorado y el espíritu se ha disminuido. Lo espiritual prácticamente no siempre interesa, está en segundo plano. Ahí era todo lo contrario. Y era tanto que, bueno, siendo ella tan atractiva y todo esto, procuraba pues no comer demasiado. ¿Y qué pasaba con ella? Pues que era una persona muy delgada, tan delgada que era puro hueso, prácticamente, y sin embargo, siendo hueso, su rostro llamaba mucho la atención para lo poco que comía y lo poco que pesaba, y sin embargo tenía un rostro siempre muy lozano, y esto siempre llamaba la atención, y por eso, a pesar de todo, ella era atractiva. Y este es el motivo por el cual ella trataba de estar más sola, en soledad. Ella buscaba el silencio y buscaba sobre todo la noche, y por ese motivo todos sabemos que construyó una ermita para dedicarse profundamente a la oración, y esa ermita la hizo con su hermano y también una de las personas que trabajaba ahí en su casa, pero era para dedicarse exclusivamente al Señor. Rosa de Lima, aparte de todo eso, cuando ya terminaban las labores de la casa, había dado de comer a sus hermanos, arreglaba su ropa y todo esto, también atendía a sus padres, sobre todo cuando fueron ancianos.
Y cuando terminaba todo esto, todavía casi al anochecer, se dedicaba a visitar a los enfermos, a las personas menesterosas. Cuando iba por las calles, se las traía, muchos de ellos, a su casa, y allá les daba de comer, los atendía. Trataba de darle todo lo que necesitaba. Especialmente tenía pues como un cariño también a muchos de los indígenas y también de los esclavos, considerando que ya a los 6 años ella tuvo que irse a Quibes, porque su padre había conseguido un trabajo en un obraje, unas minas de plata donde se purificaba y las plata se trabajaba, pero es ahí donde ella había descubierto también el sufrimiento tanto de indígenas como de esclavos, y de ellos también la ciudad trataba de preocuparse por un motivo muy grande. Pero los españoles, los hijos españoles tenían hospital y eran tratados ahí. Los indígenas y los esclavos no tenían dónde curarse, y por ese motivo ella se dedicaba especialmente a ellos con un cariño extraordinario, y es por eso que cuando ella muere, muchísimos de ellos testimoniaron. Pero Rosa de Lima no solamente era eso, ella descubrió en el sufrimiento que el sufrimiento es redentor, libera, salva. Y solía curar a muchas personas, y muchas personas, ¿verdad?, testimoniaron cómo habían sido curados a través de ella, a través de su oración. Son de los actos sumamente interesantes en su vida. Hay una anécdota muy interesante que se va a dar el año de 1617. En la Pascua de 1617, ella se fue a misa. Era misa de Ramos. Y estando en la misa de Ramos, todo el mundo recibía, lo que es costumbre para ese día, su palma. A todos le dieron menos a ella. Cuando vio esto al salir, se preocupó tanto que volvió nuevamente a la iglesia ahí de Santo Domingo, y donde está la estatua de la Virgen con el niño, y le comienza a hablar al Señor: ¿qué ha pasado? ¿Ah? ¿Hay algo que he hecho mal? No soy digna de ti. ¿Ah? A mí no me han dado. ¿Sí? Y el niño le dice unas palabras muy bonitas: Rosa de mi corazón, sé tú mi esposa. Fue en ese momento que se dio lo que se ha denominado el matrimonio místico entre Cristo y Rosa de Lima. Su confesor, que ella siempre le contaba lo que ella vivía, le hizo un anillo, y en ese anillo había puesto inscrito estas palabras: Rosa de mi corazón, sé tú mi esposa. Y ese anillo lo tuvo hasta la muerte. Rosa de Lima es un personaje sumamente importante, y más nos llama la atención que no saliendo demasiado ni aquí ni allá, no era una conferencista, no ha escrito libros tampoco, y sin embargo, no habiendo escrito, hay tantas cosas, tantas tradiciones que han venido de boca en boca, han llegado a nosotros porque fue realmente muy querida. Y ese hecho me parece importantísimo para poder comprender cómo una persona que ha tratado de no ser vista, de ocultarse, de buscar los lugares más íntimos, buscar el silencio, casi estaba tan ocupada con todo que casi no conversaba demasiado con las personas, sino trataba de simplemente hacer el bien a uno y al otro para satisfacer necesidades muy vitales. Pero eso era Rosa de Lima, y por eso la vamos a encontrar en muchísimos lugares de Latinoamérica. Van a encontrar iglesias, templos, monasterios con el nombre, colegios con el nombre, y sobre todo tantísimas personas que han tomado el nombre de Rosa, que no era común en su época. El nombre de Rosa de una planta no era común ponerlo a las personas, y fue de las primeras personas en el Virreinato del Perú. Se llamó Rosa, y a partir de ella esto se ha divulgado a nivel mundial. En 1917
Lo que se sabe es que Rosa de Lima muere, pero como producto de una serie de enfermedades que se fueron dando en el transcurso de su vida. Algunos decían que era una persona que sufría de bulimia porque no se alimentaba bien. Rosa de Lima lo único le interesaba era agradar al Señor. No tenía que ver con la vanidad, en absoluto. No quería parecer ni más bella ni nada. Era todo lo contrario. Quería ser de la exclusividad del Señor y no quería ni siquiera llamar la atención. Y por los sacrificios, por ejemplo, ella sufría de dolores de cabeza porque se sabe que llevaba corona de rosas, pero no por adorno. Ella llevaba corona de rosas porque debajo de la corona de rosas había una corona de metal que era pues para recordar la corona de espinas del Señor. Y entonces también sufría de enfermedades del costado, sufrió también de asma, y sobre todo en la última parte de su vida el contacto con tantas personas menesterosas y todo esto contrajo esta enfermedad del pulmón, que prácticamente eso en un momento determinado le produce un paro cardíaco. Ese fue uno de los motivos por los cuales ella enfermó y en un momento determinado partió, como todos nosotros en un momento determinado, un 24 de agosto de 1617. Un poquito después, al poco tiempo nada más que se había dado ese matrimonio místico entre ella y Jesucristo. Fue canonizada por el Papa Clemente IX y fue declarada patrona de Lima y del Perú. Y Clemente X posteriormente la declaró patrona del Nuevo Mundo, o sea, toda América. Veamos qué actualidad tiene Santa Rosa de Lima hoy. Si examinamos su vida, veremos que ella desarrolló una serie de cualidades que son válidas hoy en día para todas las edades. Por ejemplo, ella a los 5 años había determinado no casarse, ¿no? Desarrolló una autonomía desde temprana edad, tanto que sus padres se quedaban muy admirados y los sorprendía a ellos. Pero no solamente era cuestión de autonomía, tenía un claro sentido del propósito de su vida, o sea, ¿para qué estaba aquí? ¿Y qué debía de hacer? Y por eso desde temprana edad ella se encaminó. Ella sabía que ella debía de ser del Señor, su vida le pertenecía e iba a hacer todo lo posible para agradarle. Y ese fue su eterno y constante aprendizaje. Rosa de Lima es sumamente actual porque ha demostrado a todos los peruanos que en este mismo espacio en el cual nosotros vivimos, el Perú o cualquier parte de Latinoamérica, es posible que cualquier persona que quiera, que quiso como ella, que hace de su vida un propósito, es posible lograr la santidad. Y no tiene que ser igualito, porque cada santo es único. Y la santidad de Dios lo desarrollan de acuerdo a lo que el Señor les va sugiriendo, motivando, y es una constante búsqueda que ellos van realizando y concretizando a lo largo de su vida. La Rosa de Lima sigue siendo actual porque en el mundo moderno, si hay personas que nosotros necesitamos muchísimo, son personas con grande sentido social. Pero no solamente sentido social, era un sentido social y profundamente humanista. Ella era tremendamente empática, siempre estaba pensando a partir del otro, se ponía en la situación, y eso lo aprendió precisamente en ese contacto, ¿verdad?, con ese niño con el cual muchas veces ella conversaba, o con ese Cristo ahí clavado en la cruz. Aprendió que la mejor manera de vivir es vivir para otros. Si vemos un poco más la vida de Santa Rosa,
podríamos decir, ¿verdad?, que es un ejemplo para cualquier voluntario en cualquier campo que pudiera ver hoy en día, por su espíritu, sobre todo de entrega, y no le importaba el sacrificio, ni siquiera su vida, y por eso a temprana edad ha muerto. O sea, ha dado al máximo, ha dado a su familia, ha dado en su entorno, donde pudo dar, ella daba, entregaba, y entregaba vida. Ella comprendió algo que lo debe de haber escuchado y leído en la Biblia de Jesucristo. Si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto, no puede dar nueva vida. Ella lo entendió y quiso encarnar eso, ser siempre grano que muere, pero al mismo tiempo renunciando y todo para poder dar nueva vida. Y de esto lo pueden testimoniar todas las personas que tuvieron contacto con ella, experimentaron dedicación, bondad, mucha entrega, daba todo lo que podía. Y además de eso, Rosa de Lima es interesante en el mundo en que nosotros vivimos. Es una mujer con gran espíritu ecológico. Ahí la vemos, ¿eh?, en su casa. Cultivaba flores, cultivaba también hortalizas, claro, para asegurar la comida, ¿eh?, de su casa. Había mucho de este cuidado del medio ambiente y al mismo tiempo era tanto que conversaba con los animales. Un poquito como Francisco de Asís también con el lobo de Gubbio, que conversaba y siendo bravo, y sin embargo con él se ponía quieto y tranquilo, e igual le decía a los mosquitos que por favor se pusieran quietos para que ella pudiera hacer oración. Conversaba con los seres vivos, tenía tanta sensibilidad, y cultivaba flores también con las cuales ahí sus hermanos le sacaban para ponerse sobre la cabeza y de esa manera ocultar su corona que llevaba dentro del velo que ella tenía, porque ella no quería parecer como una persona que se estaba ahí mortificando. Le gustaba simplemente hacer lo que el Señor, lo que él había aprendido, lo que hizo Jesucristo, reproducir eso en su vida. Y por eso decimos que es sumamente interesante la actualidad de ella. Si ella hubiera vivido ahora, hubiera estado muy interesada, por ejemplo, en el problema del calentamiento global y hubiera estado haciendo algo, hubiera sido una gran activista, hubiera sido muy consciente de todo lo que está pasando en la creación, ese gran peligro que estamos poniendo a nuestro mundo porque no estamos haciendo lo que debiéramos hacer. Ella en su época hizo todo aquello que podía, siendo así que ella no había estudiado. Bueno, en aquel entonces, ¿verdad?, las mujeres no estudiaban mucho, era hasta mal visto si iban a una universidad, no, y muchas ni siquiera sabían leer ni escribir. No fue el caso de ella, pero de todos modos no fue de estudio, pero sin embargo es muy interesante. Dicen sus biógrafos que muchos de los doctores teólogos enseñaban en la Universidad de San Marcos, que tenía una facultad de teología, iban donde ella a consultar y dilucidar una serie de temas que tenían que ver con la teología. Y se quedaron sumamente impresionados, porque sabían que ella no había estudiado, como probablemente muchos de ellos, ni en Salamanca ni en ninguna otra universidad famosa en aquel entonces. Pero sí sabía dar respuestas, porque generalmente muchas de las personas que han sido tocadas por Dios y viven una vida mística, muchas de ellas se sabe a lo largo de la historia, y en el caso de ella también, tiene esto que le llaman ciencia infusa. Es la que han recibido y lo reciben para de esa manera ella podía consolar, aconsejar y hacer tanto bien en su tiempo, donde ella pudo, sencillamente se dedicó a hacer el bien. Pero no solamente esto, también creo que es bueno recordar dos cosas bien interesantes. En estos momentos, en el Perú, Santa Rosa de Lima es patrona de la policía y es patrona de las enfermeras. Yo me pregunto, ¿verdad?,
hasta qué punto estas dos grandes instituciones han considerado que ella es y puede ser un modelo, un prototipo de mujer en este momento sobre dos aspectos importantes para la policía, en el sentido de saber proteger a la población. Como lo hizo ella cuando vivía, hubo un intento de saqueo, invasión ahí de piratas de Holanda. Y ella inmediatamente fue de las primeras que trató de hacer algo para defender, proteger, ¿ah? Fundamentalmente ahí era sobre todo el sagrario mismo, para que no sea profanado en la iglesia esta de Santo Domingo. Fue de las primeras, pero no se quedó sentada, hizo algo. Y yo creo que eso mismo podría ser para la policía hoy en día, en que todos nosotros sufrimos de inseguridad. Rosa de Lima creo que es un ejemplo del deber. Hacía las cosas no porque lo miraban ni nada por el estilo, no por ascenso ni nada por el estilo. Hacía porque eso era lo que convenía hacer, y actuó las veces que era necesario. E igualmente es un ejemplo para las enfermeras. Creo que si todas las enfermeras la tuvieran como modelo, prototipo de mujer, todas ellas creo que ayudarían a mejorar tremendamente la salud, que está bienvenida menos. La gente no se siente atendida. La mayoría no tiene, las citas no se dan, las medicinas no llegan, ¿no? Muchas veces ni cama ni nada hay. Algunos se vienen fuera, y creo que la pandemia nos hizo ver lo terrible que nosotros estábamos. Y a partir de eso creo que las enfermeras en muchos lugares, yo sé que han hecho muy buenas reflexiones para retomar precisamente aquella que es su patrona. Y ser patrona no es simplemente salir en procesión, que puede ser muy bonito, pero son actos exteriores. Pero imitar a Rosa de Lima, ella prefería los actos interiores. O sea, es el cambio de actitud. Actuar de otra manera, actuar por convicción, actuar por amor, por cariño, porque los otros se lo merecen, con esta otra mirada, porque son mis hermanos, ¿no? Porque ellos y yo creo en lo mismo. Y si creo en lo mismo, pues no queda otra alternativa sino actuar como ella actuó durante todos los días de su vida. Y un último punto es que Rosa de Lima es una gran maestra para todos nosotros. En el tiempo de las comunicaciones, creo que es la persona más indicada para enseñarnos cómo nosotros nos podemos conectar con los mejores canales que llevan precisamente al encuentro con ese Dios que se está comunicando y tratando de comunicar con todos nosotros. Y creo que permite, si se aprende de ella, la posibilidad de podernos encontrar como ella se encontró, por ejemplo, a través de la oración, a través de la meditación, a través de los sacramentos. Todos estos son canales a través de los cuales en vida todos los seres humanos tenemos la posibilidad de comunicarnos, y ella utilizó todos ellos para profundizar en lo que será, yo creo, en el futuro, un estallido a nivel mundial, ¿no? La recuperación de todo lo que se refiere al espíritu, ¿ya? Al desarrollo de una espiritualidad. En estos momentos está todo lo material, todo lo exterior, pero estamos llegando a ese momento, como dice la Biblia, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esta es la lección muy grande que nos da Santa Rosa. Es las mejores lecciones, porque este es el punto clave, porque los que nos encontramos en vida, lo encontraremos al Señor como ella, aquí primero y luego también después. Y creo que me parece que es inteligente, como con nuestros padres cuando mueren, a pesar de todo, quedamos consolados, porque a pesar que duele la partida, pero sabemos que un día nos volveremos a encontrar. Y esta es la lección que ella nos dio, y por eso es
una de las santas realmente modernas, de la cual tenemos todo mucho que aprender. Yo soy Manuel Franco y ese ha sido mi mensaje por el Día de Santa Rosa. Nosotros los peruanos que tenemos no solamente la primera santa, sino una de las más grandes mujeres que podemos estar de ella sumamente orgullosos, porque aquí nació, aquí vivió, aquí murió y desde aquí la recordamos.